la gracia divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Vamos a leer el libro de Mateo y vamos a leer el capítulo 2. Mateo capítulo número 2 vamos a leer esta noche. Y ahí vamos a iniciar el versículo número 7, la lectura. Capítulo 2 del libro de Mateo y leamos ahí en el versículo número 11 en adelante. Si usted no tiene Biblia, está en la pantalla para que pueda compartir con nosotros la palabra de Dios. Y leemos juntos. ¿Están listos, hermanos? La Biblia dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El libro de Mateo o el Evangelio de Mateo es un libro que presenta a Jesucristo como el rey de los judíos. Y hemos visto cómo este rey de los judíos que Mateo presenta es un rey diferente a los demás. Es un rey que tiene una genealogía diferente. Es un rey que nació en un lugar diferente a como los reyes nacen, porque simple y sencillamente este rey es una persona totalmente diferente a la idea de Dios, a la idea de rey, que las personas tienen. Entonces la semana pasada vimos el lugar donde él había nacido, que fue en Belén de Judea, y vimos que su nacimiento era el cumplimiento de una profecía y que ese cumplimiento de esa profecía era aplicable a Jesús y no a los otros reyes que habían nacido antes de él. También vimos cómo Herodes, quien era el rey de la provincia de Belén, cuando escuchó del nacimiento de Jesús, él tuvo miedo. Y tuvo miedo porque dijimos que él era un rey que había sido puesto por las autoridades romanas. Y cuando los magos llegaron preguntando por el rey de los judíos, él sabía que la profecía hablaba de un rey y él estaba consciente que él no era. Entonces por eso tuvo miedo, se turbó. Pero no solamente el rey, sino que las personas o los judíos, al escuchar de un nuevo rey, ellos también se turbaron porque para ellos el rey era Herodes. Y hablábamos que a pesar de que ellos eran el pueblo de Dios, ignoraban las escrituras. Ahora encontramos un poco más de información del nacimiento de Jesús. Y en estos versículos encontramos el primer ataque de Satanás para oponerse a la obra redentora de Jesucristo. El primer ataque de Satanás para oponerse a la obra redentora de Jesucristo. La palabra de Dios dice que Herodes, hablando del rey, y habíamos dicho que este Herodes era el primero de todos los Herodes que se mencionan en la Biblia, y era Herodes el Grande. Dice la palabra de Dios que llamando en secreto a los magos, y ya explicamos que estas personas que eran magos eran en realidad astrólogos o personas sabias que estudiaban las constelaciones y que no son magos que hacen magia, les llamó para
indagar diligentemente del tiempo de la aparición de la estrella. Es decir que cuando fue llamado, ellos sabían que iba a haber una señal para el nacimiento de ese rey, y esa señal era que los los magos iban a ir donde estaba Jesús, pero iban a ser guiados por una señal en los cielos, y la Biblia dice que era una estrella. Y dice en el versículo número 10, y al ver la estrella se regocijaron con mucho gozo. Y si usted lee el versículo 9, dice, se detuvo sobre donde estaba el niño, refiriéndose a una estrella. Ahora, ahí viene una pregunta importante que debemos de hacer: ¿a qué tipo de estrella se refiere? Porque si usted va al cielo, ve constelaciones en el cielo, ¿correcto? Pero todos nosotros sabemos que la tierra da vuelta en su propio, ¿qué, hermano? Eje. Y a pesar de que la tierra da vuelta en su propio eje, también la tierra, hermanos, gira alrededor de, ¿qué, hermanos? Del sistema, ¿qué? Solar. Entonces, cuando la Biblia dice que la estrella se paró, nosotros bien sabemos que las estrellas no se pueden parar porque son constelaciones que están en los cielos y simple y sencillamente no se pueden parar. Entonces algunos se han puesto a pensar, bueno, ¿qué pasó acá? Porque está hablando de una estrella. Entonces, si estamos hablando de una estrella de la que vemos en el cielo, no podemos decir que la estrella se paró, sino que en realidad pudo haber sido la tierra. Pero si la tierra se para, eso, hermanos, es como que usted le dé vuelta una naranjita, ¿verdad? Y si le da vuelta a la naranjita y la para, o si va a un automóvil y usted para, hermanos, la rotación lo que provocaría es una fricción, y lo que provocaría sería que todo se moviera. Entonces algunos dicen, bueno, esto simple y sencillamente fue un milagro, porque Dios es el único que puede hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Porque también cuando Josué estaba peleando, se recuerda, dice la Biblia en el libro de Josué que él hizo que el sol, ¿qué, hermanos? Se parara. Entonces significa que el día se extendió, y para que el día se extendiera, entonces tuvo que haber sido alterado la rotación de la tierra y la rotación, hermanos, de la tierra sobre el sol. Y eso es algo que podría causar un cataclismo. O sea, si la tierra dejara de rodar, hermanos, eso provocaría un cambio tremendo, provocaría terremotos. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue que eso pasó? Bueno, la respuesta es sencilla: Dios es Dios y Él es capaz de hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Pero también otros piensan que esta simple y sencillamente era una constelación en el cielo. Yo, por ejemplo, ya he visto el cielo y veo que va corriendo una lucita, hermano, y dice, era una estrella. No son una estrella, hermano, es un avión la que va pasando, ¿sí o no? Y entonces, cuando Mateo relata esto, podríamos pensar, bueno, fue un milagro, Dios lo hizo, Él puede hacer lo que Él quiera, Él puede alterar todo porque Él es Dios, el creador de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es probable que cuando habla de una estrella, es probable que era una luz que iban siguiendo y que cuando llegó a donde estaba Jesús, les indicó. Y que podría haber sido exclusivamente para indicar que el Rey de Reyes y Señor de Señores había nacido. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, en este caso ni siquiera que había nacido, era decirles dónde estaba. Entonces, sea cualquiera de las dos cosas que usted quiera pensar, lo importante es que esta estrella llevó a estos hombres al lugar donde estaba, ¿qué, hermanos? Jesús. Entonces dice la Biblia, entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Es decir, la estrella que ellos iban a seguir hasta donde iba a estar Jesús. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y lo primero es que Satanás siempre va a utilizar la mentira para engañar. ¿Está escuchando, hermanos?
Porque esto que acabamos de leer no era cierto. Era una mentira. Herodes no estaba interesado en saber dónde estaba el niño. Herodes no estaba interesado en adorar al niño. Herodes estaba interesado en asegurarse que ese niño no lo sustituyera a él como rey. Entonces su interés no era de decirle a los magos: oh, cuando ustedes sepan dónde está, por favor me vienen a decir, porque yo también lo voy a ir a adorar. Porque ustedes verán que estos hombres iban para adorar al Rey de Reyes y Señor de qué, hermanos, de señores. Entonces Herodes, hermanos, quería engañar a estas personas para que le revelaran dónde iba a nacer el niño. Por eso le dice: cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. No era cierto. Herodes no quería adorar, hermanos, a Jesús. Herodes quería eliminarlo. Y por eso es importante que nosotros sepamos de la palabra de Dios. Porque la única manera que nosotros podemos distinguir la verdad de la mentira es sabiendo la palabra de qué, hermanos, de Dios. Porque Satanás siempre va a venir como ángel de luz queriéndonos engañar a nosotros y queriéndonos presentar algo como que si fuera cierto, pero en realidad tras lo que Satanás presenta como algo verdadero está la trampa. Y por eso es que nosotros tenemos que ser cuidadosos. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. La Biblia dice que Satanás se viste de luz. La Biblia dice, hermanos, que Satanás puede hasta engañar, si es posible, hasta sus elegidos. Y en este momento Satanás está buscando a Herodes para hacerle creer a estos hombres que él tenía la intención de adorarlo, pero en realidad lo que quería era matarlo. No se crea cuando Satanás le dice a usted que lo va a bendecir al trabajar más. No se crea cuando Satanás le dice a usted que lo va a bendecir y que le va a dar todo. Y hay gente que cae en esa trampa. Escuche, aquellos que dejan de poner a Dios en primer lugar terminan alejándose de Dios. Y por eso es importante que nosotros siempre sepamos diferenciar la verdad de la mentira. Y dice: y enviándolos a Belén, dijo: id allá para que yo le adore. El versículo 8. El versículo 9 dice: ellos, habiendo ido al rey, decir a Herodes, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto, ¿a dónde, hermanos? En el oriente. Estamos hablando de esa estrella que les digo que iban ellos siguiendo. Y dice: iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba, ¿quién, hermanos? El niño. Entonces la estrella se detuvo. ¿Cómo era la estrella? No sé. Ya le expliqué los dos razonamientos que he encontrado, ¿verdad? O era una estrella de las que vemos y la tierra se paró y ahí se dieron cuenta, aquí es. O era una luz en el astro que parecía una estrella que los iba guiando para donde estaba Jesús. Pero note usted algo importante, que aquí estamos conociendo la verdad sobre el nacimiento de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y ya descubrimos una cosa, que los magos no hacen magia. ¿Se acuerdan? También descubrimos que ¿cuántos magos eran? Ay, Dios mío. ¿Cuántos magos eran? Varios, no sabemos cuántos. ¿Cómo se llamaban? Tampoco sabemos. Gaspar, ¿cómo se llama, hermano Sabino? Él sabía, creo que él ponía la posada. ¿Cómo se llamaban? Menchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco dice eso la Biblia. Pero aquí tenemos otro elemento. Dice que la estrella se detuvo donde estaba, ¿qué, hermanos? El niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, porque la estrella les indicó: ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice que al entrar, ¿a dónde, hermanos? Lean la Biblia. ¿A dónde entraron? Okay. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿Ah? No saben dónde nació Jesús ustedes, hermano.
No, de veras. ¿Dónde creen ustedes que nació Jesús? Pues vaya. ¿Dónde nació Jesús? ¿Sí se recuerdan? Bueno, en Lucas dice dónde nació. Capítulo 2 de Lucas. ¿Tienen Lucas? Vayan a Lucas. Lucas 2:7. ¿Tienen Biblia, hermanos? ¿Y dio qué, hermanos? ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. Pero Mateo dice que estaba ¿dónde? Ok, entonces cuando los magos llegaron, Jesús ya estaba grande. No era cuando nació. Sencillo. ¿Sí me entienden? Es decir, que la historia que nosotros conocemos, que estaba en un pesebre, es cierto. Pero de que llegaron los magos a adorarlo el día que nació, no es cierto. Porque la Biblia dice acá que al entrar ¿a dónde, hermanos? No dice el establo, dice la casa. Entonces significa que Jesús, algunos creen, tenía de 1 a 1 año y medio. Ahí descubrimos otra verdad. Que Jesucristo, cuando Él nació, los reyes magos no llegaron. O los sabios no llegaron. Sino que los magos llegaron a adorar a Jesús hasta después que Él había, ¿qué, hermanos? ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Están aprendiendo o no? Les voy a preguntar el otro miércoles dónde nació Jesús. Y dice la Biblia, vieron al niño, ¿con quién, hermanos? Con su madre, ¿qué? María. Y postrándose, ¿cómo dice ahí, hermanos? Ok, ¿a quién adoraron? ¿A quién adoraron? ¿Dice la Biblia que adoraron a María? Adoraron a Jesús. Adoraron al niño. Adoraron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque únicamente delante de Dios es que los hombres deben de postrarse para adorarlo, delante únicamente del Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Uno no se tiene que postrar delante de ningún apóstol, ni besarle la mano a nadie. El único digno de adoración en la tierra, en los cielos, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es digno de abrir los sellos. Él es digno de recibir la gloria. Él es digno de toda adoración. Entonces note usted cómo las personas que adoran a María cometen un error. Porque ahí estaba María, ¿con quién, hermanos? Con su niño. Quizás lo tenía en la mano, no sé. Entonces, evidentemente, dice, cuando vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron. Si adoraron a los dos, tendría que haber dicho postrando los que, hermanos, los adoraron. Pero dice, lo adoraron. Y si hubiera sido a María, hubiera dicho, la adoraron. Qué bueno que no son católicos ustedes ya, hermanos. ¿Habrá alguno que adoraba a María acá, hermanos? ¿A quién deben de adorar ahora, hermanos? A Jesús. Nada que Santa María, Madre de Dios, hasta ahí está bueno. Porque era virgen antes de tener a Jesús. Bendita entre todas las mujeres también. Pero que ruegue por usted, no puede hacer nada, porque ella también era una pecadora necesitada de la redención del Hijo que había tenido para el perdón de sus pecados, porque el único que ha nacido en la tierra sin pecado es Jesús, el Hijo de Dios. De ahí todos los seres humanos son pecadores. Los católicos
adoran a María y nunca van a ser cristianos mientras ellos tengan esa doctrina de la iglesia, el dogma. No pueden tener la verdad. Y alguien preguntará, bueno, ¿y se salvará un católico? Yo no sé, yo lo único que sé que el que cree en Jesús, que es Dios, se va a salvar. Pero alguien que es católico, que se postra a imágenes, que le adora a María, yo no creo que conozca al verdadero Dios. Los católicos adoran a María porque para ellos María es una mujer que no tuvo pecados. Y para ello argumentan que no tuvo más hijos. Pero ya dijimos que cuando la Biblia menciona del nacimiento de Jesús, dice que Jesús es el primogénito, hijo de ¿qué, hermanos? De María. Pero cuando habla de la paternidad de Jesús, refiriéndose al Padre, dice el unigénito, hijo de ¿qué, hermanos? De Dios. Entonces, de Dios es el único. ¿Y de María fue quién, hermanos? El primero. Y también dice la Biblia, y no conoció José a María. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que dio a luz Jesús. Hasta ahí. Y no cometió ningún pecado María, ni es ensuciar a María que tuviera sexo con su esposo, porque el matrimonio es honroso y para eso lo creó Dios, y para eso María se desposó de este hombre que era muy leal y que la respetó y que estuvo dispuesto hasta, hermanos, quizás morir él, pero no a su amada. Y por eso la quería dejar secretamente, ¿se recuerdan? Pero él, escuche bien, la conoció hasta después. Entonces, los católicos dicen María fue sin pecado. María tenía el pecado original porque sus padres eran pecadores. Y ya lo he repetido. Y como María tenía el pecado original, murió como todos los demás. Entonces los católicos tienen una doctrina que se llama la Inmaculada Concepción de ¿qué, hermanos? De María. Es decir, María fue concebida sin el pecado original. Pero eso no es bíblico, ni está en la Biblia. Pero ¿cómo ellos explican que María se murió? Porque todos nosotros envejecemos por el pecado. ¿Saben ustedes eso, verdad? Todos los días envejecemos. Y por más que nos cuidemos, un día tendremos que morir, porque ese es el destino de todos los hombres. La Biblia dice, está estipulado para los hombres de que nazcan y después de que nazcan mueran, y viene ¿qué, hermanos? El juicio. Entonces crearon esa doctrina de la Inmaculada Concepción, pero como María tuvo que haber muerto, entonces ellos dijeron, no, María no murió, María fue ascendida, y crearon la doctrina de la ascensión de ¿qué, hermanos? De María, para decir, no, María no murió, Señor, María se la llevó el Señor al cielo. Pero ¿cuál es la idea de decir que se la llevó? La idea de decir que se la llevó es que no se murió y que ella no tenía el pecado original. La Biblia no dice cómo María murió, pero no necesitamos que la Biblia diga cómo María murió, porque ninguno de los que escribió el Evangelio tenía el propósito de hablar de María. A María la mencionaron porque era la mamá de Jesús. Todos los evangelios tienen el propósito de hablar de Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Entonces lo adoraron, y dice que abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, materiales preciosos y de mucho valor para esta época. El oro sigue siendo, hermano, muy valioso. El incienso y la mirra era para presentar ofrendas, incienso para aromatizar, eran elementos muy importantes y muy caros que solamente la gente rica tenía. Entonces, ¿por qué se le llevó eso a Dios? Porque Dios se merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Se merece lo mejor. Si a usted le gusta vivir bien, entonces la casa de Dios también tiene que estar bien, hermanos. Dios, hermanos, no habita en templos
hechos de hombres. Lo sabemos todos, ¿sí o no, hermanos? Pero podemos ver, hermanos, que el lugar donde se adoraba, hermanos, a Dios era un lugar dedicado para Él, era un lugar santificado para Él. Las ofrendas que se presentaban era lo mejor. Y entonces de eso podemos en nosotros entender una cosa, que si vamos a adorar a Dios, vamos a adorarlo de verdad y con todo nuestro ser, dando la mejor capacidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es usted cuando adora a Dios? ¿Es usted de los que se duermen cuando adora a Dios? ¿Es usted, hermano, de los que se mete en la alabanza cuando viene a adorar a Dios? ¿Es usted, hermano, de los que realmente cuando va a adorar a Dios se despoja y dice: vengo a adorar a mi Dios, vengo listo, levanta sus manos, hermanos, prepara bien su asiento, concentra su mente en el Señor, no está pensando en otra cosa y dice: le voy a dar una alabanza a mi Cristo porque Él se merece lo mejor, voy a darle lo mejor? Mire, cuando uno le da lo mejor a Dios, hasta en la alabanza se nota, hermano. Uno no tiene que ser el dulce cantor, no tiene que ser una persona que tenga una voz excelente, pero escúcheme bien, créame, hermanos, que cuando uno adora a Dios, hermanos, de verdad, uno hace un mejor esfuerzo hasta para cantar. Pero una persona puede ser mediocre hasta para eso, hermanos, hasta para cantar, hasta para aplaudir. ¿No quieren aplaudir? No quieren cantar, no quieren ofrendar, no quieren. Entonces, ¿cómo? Ustedes, díganme ustedes, ¿cómo hay que adorar a Dios, pues? Porque yo no creo que adorar a Dios solo sea cantar. Yo creo que adorar a Dios debe de ser algo permanente que nosotros tenemos que darle al Señor, hermanos. Fíjese, estos hombres le estaban dando ofrenda de oro, de incienso y de mirra. Cuando nosotros le ofrendamos a Dios, ¿qué le damos? Yo, hermanos, a mí me gusta darle lo mejor a Dios. Por eso mi vida se la doy a Dios y así me la acabe y me la quiero acabar sirviéndole a Dios. Pero a veces cuando yo veo personas, hermanos, que cuando hacen cosas para Dios lo hacen a media, yo digo: ¿por qué lo hacemos a media para Dios? ¿Por qué? Creo que mi esposa me mandó un texto, ya lo han de haber visto ustedes, pero lo voy a buscar a ver si aparece. Pero alguien se lo mandó a ella y me gustó. Y dice: la diferencia entre el trabajo y la iglesia. No sé si ya lo leyeron, hermanos, pero ahí les va. Dice: al trabajo 5 días a la semana, a la iglesia 1 día a la semana. Al trabajo eres puntual, a la iglesia llegas tarde. Al trabajo se siente mal usted porque está enfermo, igual va. A la iglesia, si se siente mal, no va. Al trabajo, si llueve, igual va. A la iglesia, si llueve, no va. Al trabajo, oiga bien, sin dinero, igual va. A la iglesia, si no tiene dinero, no va, porque no tiene para el gas. Al trabajo con depresión, igual va. A la iglesia con depresión no va. Al trabajo enfermo igual va. A la iglesia enfermo no va. Al trabajo hace horas extras. A la iglesia quiere salir temprano esperando que el pastor termine de hablar y ya se calle, ¿verdad? Al trabajo hace todo lo posible por llevarse bien con los compañeros y no tiene problemas. En la iglesia tiene problemas con todos los hermanos y por todo reniega. Al trabajo te comprometes y cumples. A la iglesia no cumples tus promesas. Al trabajo te mantienes despierto. En la iglesia te duermes durante el sermón. Al trabajo lo das todo. A la iglesia no ayudas en nada. Mire, hermanos, si no entendieron Mateo, les voy a mandar ese papelito y ya se acuerdan de la predicación de hoy. ¿Qué les parece? Pero estos hombres llegaron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Usted a qué vino ahora? ¿A qué vino ahora usted, hermano? Ay, Dios mío. Hermano, ¿a qué vinieron hoy ustedes? ¿A qué vinieron ustedes hoy, hermano? ¿Y cómo se adora a Dios? Así de mala gana. Voy a ir a la iglesia. No importa cómo vaya, despeinado voy a ir. De todas maneras en la iglesia. Algunos hasta cantaban poemas de amor cuando se enamoraban. A Dios no le cantan nada. Si uno le dice cuando está orando, dígale a Dios papito. Y dice, papito, tírale un beso. Usted está loco, este pastor que tirándole besos yo a Dios, dice. ¿Usted nunca ha leído el libro de Cantares, hermanos? Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Oh, me senté bajo el árbol de mi amado para estar en su sombra. Me comí todo su fruto y lo besé. Y lo busqué. Porque andaba desesperado buscando a mi amado. Hermano, ¿alguna vez usted ha sentido desesperación por adorar a Dios, por doblar su rodilla, por cantar, por orar, por decirle a Dios, yo te adoro, te exalto, te voy a dar lo mejor, Señor? ¿Sabe qué? Estoy cansado, me fue mal hoy, pero yo sé que vale la pena servirte a ti y por eso voy a ir a la iglesia, porque yo me voy a dar lo mejor para ti y te voy a dar una ofrenda que me cueste, porque David decía, Señor, no te voy a dar una ofrenda que no me cueste que nada. Si le va a dar algo a Dios, que le duele, hermanos. ¿Cuánto debe de darle a Dios usted? Todo, hasta que le duela. Es decir, que si usted le da a Dios, hermano, algo y no le duele, usted le está dando lo que le sobra a Dios. Y podemos hablar de lo económico, podemos hablar, hermanos, del tiempo, podemos hablar del servicio. ¿Cuántos años usted tiene de ser cristiano y no le sirve? Y es un mediocre. Cada vez que hace algo para Dios no lo termina, sale enojado y sale peleado. Oh, para el mundo hace cosas que para Dios nunca haría. ¿Qué está dispuesto usted a dar para Dios? ¿Será que usted podría presentar su cuerpo como una ofrenda fragante a Dios? ¿Será que usted podría dejar que lo mataran por Dios, hermano, y presentar su ofrenda al Señor como una ofrenda fragante al Señor? ¿Será que usted, hermano, se podría desvelar una noche por estar clamando al Señor? ¿Será que usted podría, hermanos, restringir quizás su alimento para ayunar un día y decir, este día, papito, te lo voy a ofrendar todo a ti? Voy a pasar orando todo el día, voy a pasar leyendo todo el día, te voy a pasar adorándote, diciéndote que tú eres lo mejor, que no hay nadie como tú, y voy a exaltarte durante todo el día. ¿Será que alguna vez usted ha hecho algo así para Dios? ¿Será? ¿Se acuerdan cuando andábamos de novio ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que uno quiere que la vean bonita las hermanas, ¿verdad? Aunque en la casa tengan el montón de ropa así, ¿verdad? Escondida. Y el muchacho con perfume que quiere apantallar lo mejor. Y le hace un regalo que saber de dónde sacó el dinero porque ni tiene para regalarlo. Fue en un carro prestado para apantallar. Y uno trata de hacer lo mejor. Entonces yo le digo, estos hombres fueron a adorar al Señor y le llevaron lo mejor. Lo mejor. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Le llevaron oro, incienso y mirra. ¿Cuándo le va a dar lo mejor usted a Dios? ¿Cuándo? ¿Por qué somos tan egoístas para darle a Dios lo mejor, hermanos? ¿Por qué nos esforzamos para las cosas materiales y por qué para la obra de Dios no? Hoy es miércoles, algunos líderes no han ido a dar sus flyers, que el Señor los perdone, yo no. Vayan. ¿Por qué no nos esforzamos?
Estoy cansado, hermano. ¿No le puede dar 2 horas al Señor para ir a hacer su obra? ¿Le duele dar su casa? Usted que es anfitrión está renegando por los muebles que tiene, que al cabo un día se van a acabar. Reniega cuando le piden a los hermanos ray para venir a la iglesia. Se va rápido para que nadie le diga lo llevo o me lleva. No le gusta ver nada para Dios. ¿O es usted de los que le da al Señor lo mejor, hermano? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Recibe su cheque, el diezmo para el Señor. Hermano, la gente se enjarana para traer a sus familiares para acá, 10,000, 15,000 dólares. Saber cómo hacen. Y le prometen a Dios, cuando llegue a los Estados Unidos te voy a dar mi primer salario. Llegan aquí y algunos le deben hasta la pasada a Dios, hermano, que le dijeron que le iban a dar algo y no se le han pagado. Y le prometen a Dios que van a hacer aquí, que van a hacer allá. A veces en nuestros países no teníamos ni automóvil, ni dónde vivir, ni comíamos 3 tiempos. Aquí lo tenemos todo y Dios nos da todo y nos hemos olvidado de Dios. Algunos servían a Dios mejores en sus países que como le sirven acá. Vinieron a este país y se arruinaron. Para ir a la iglesia donde yo iba tenía que ir en autobús y me tardaba 1 hora y media. Gran trafical que había. Yo no sé si usted iba allá en su país a la iglesia, pero a lo mejor tenía que caminar, agarrar el autobús. Y no importaba, ¿no? Porque uno iba a alabar a quién, hermanos, a su Señor. Pero entre más cómodos nos hacemos en este país, menos le queremos dar a Dios lo mejor. ¿Cuánto le gustaría darle al Señor lo mejor, hermanos? No voy a pedir ofrenda, se lo prometo. Necesitamos dinero, pero no voy a pedir. Pero ¿qué le parece si usted le da su vida a Dios? Y usted dice, yo voy a vivir para ti, Dios. Yo me voy a ocupar de tu obra. Yo donde se necesite, ahí voy a estar para ayudar a recoger una basura, a traer un invitado, a llevar una persona, a abrir mi casa, a predicar. Yo te voy a dar lo mejor, Señor, porque el Señor se merece lo mejor. ¿Están de acuerdo ustedes, sí o no? Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Y entonces dice la Biblia, pero siendo avisado por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro, ¿qué, hermanos? Camino. Es decir, que si Dios no le revela a estos hombres la intención de Herodes, quizás ellos hubieran regresado y le hubieran dicho a Herodes, ¿sabes qué? Ya encontramos al niño, ¿lo vas a ir a adorar? Pues como era el rey, ellos decían, bueno, va a venir el rey, le va a venir a regalar un montón de cosas. Pero dice que, ¿por qué, hermano? Revelación. Le dijo, no regreses. No vayas de regreso donde Herodes, vete por otro camino. Y se fueron para otro camino para burlar al mentiroso. Es decir, cuando uno conoce a Dios, uno se burla de Satanás y no Satanás se burla de uno. La pregunta es, ¿usted va a dejar que Satanás se burle de usted o usted se va a burlar de Satanás y le va a decir, diablo mentiroso, sé que quieres destruirme, pero no vas a poder. Sé que quieres quitarme la fuerza, pero no vas a poder. Sé que quieres destruir a mi familia, pero no vas a poder. Sé que quieres que renuncie a mi privilegio, pero no vas a poder. Sé que quieres que renuncie a mi fe, pero no vas a poder, porque yo sé en quién he creído. Y ese fue el primer ataque de Satanás. Planear matar a Jesús cuando era un niño. Y eso es lo que vamos a estudiar la otra semana. Pero mientras tanto, yo le digo a usted esta noche, Dios es un Dios que se merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? La adoración. Hermano, ¿será que ustedes cantan cuando cantan estos muchachos? ¿Será que si quitamos este montón de bulla que hacen eso, será que cantáramos nosotros, hermanos? ¿O algunos solo están? Aplauden así, algunos aplauden así. Yo una vez vi uno que se aplaudía. No canta.
cantan, no adoran. Canten así como cantaban esas de corazón para corazón roto, ¿se acuerdan? De esas que lo hacían llorar. De esas que cantaban en la happy hour, que en el karaoke, préstame el karaoke a mí, decían, préstame, ya, yo voy. Le prestamos el karaoke aquí, hermano, y alabe a Dios. Con sus labios, con su vida. Juan el Bautista andaba un vestido de tela o de pelo de camello, imagínense. Y la gente que usaba esos vestidos era una manera de expresar que estaba viviendo una vida de penitencia. Es decir, que el simple vestido representaba quién él era él. Y que era un hombre que con su vestido él estaba diciendo, yo vivo penitentemente para Dios. Y comía miel silvestre y comía langostas y vivía en el desierto. Porque él quería vivir, ¿para qué, hermanos? Para Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que irnos para el desierto, pero podemos vivir para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted que tiene una casa la puede prestar para que se predique la palabra. Usted que es una persona que conoce de la Biblia puede convertirse en un líder. En vez de estar criticando al líder que tiene, mejor ayúdelo. Y verá, hermanos, cómo juntos podemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Yo finalizo diciéndole, ¿va a adorar a Dios o no? ¿Va a hacer las cosas para Dios bien o no? Porque Dios se merece, ¿qué, hermanos? Lo mejor. No le demos a Dios la sobra. No utilice a Dios como un plato de segunda mesa. Él se merece lo mejor. La pregunta es, si usted le está dando lo mejor de su vida al Señor. ¿Sabe? La gente se quiere retirar para ir a conocerse el mundo. Y se quieren hacerse ricos para andar conociendo todo el mundo. Mire, no importa que no conozcamos el mundo, los que nos vamos a salvar, la Biblia dice que vamos a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese mundo nos vamos a andar de vacaciones todo el tiempo. Yo diría que usted que está pensando en jubilarse y andar de vacaciones, yo diría, ya vivió tanto para usted, vivió tanto para sus hijos, vivió tanto para sus placeres, aunque sea hoy viejo, viva para Dios, hermanos. Y ustedes jóvenes, no se dejen engañar por Satanás, pensando que ahorita tengo que vivir mi vida yo, la tengo que vivir yo, mi vida, y disfrutarla al máximo, porque cuando uno está grande ya no la disfruta. Es mentira. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Servirle a Dios es lo mejor. Y entre más temprano uno lo hace, más gozo y alegría hay en vivir para el Señor. ¿Cuántos van a vivir para Dios esta noche, hermanos? Vamos a orar. Señor, queremos esta noche pedirte que nos ayudes hacer una ofrenda perfecta para ti. Ayúdanos a darte lo mejor, Señor, de nuestra vida. En el nombre todopoderoso de Jesús. Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias. Gracias y que Dios los bendiga.